gracias al Señor por concedernos una vez más esta oportunidad de poder reunirnos y participar a través de estos medios de nuestra escuela dominical. Vamos a elevar una oración de gratitud a nuestro Señor para pedirle también que Él dirija esta escuela dominical para que todo lo que hagamos sea de beneficio para nuestras vidas. Inclinamos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos en esta hora por concedernos este nuevo día de vida y esta oportunidad maravillosa que tenemos de participar de nuestra escuela dominical, en donde somos enseñados, instruidos a través del consejo de su palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que usted a través de su Espíritu Santo, Señor, esté dirigiendo y gobernando todo lo que hagamos, Señor, en esta escuela, para que nuestras vidas sean beneficiadas, Señor amado. Padre, para que usted sea exaltado y reconocido en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre amado, gracias. Le pedimos que usted abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor amado, que al exponer su palabra, ella produzca vida en nuestras vidas. Señor amado, le pedimos que a través de su Espíritu Santo también usted nos esté uniendo en un espíritu, en un sentir, en un deseo, en un anhelo, que esto sea el glorificarle a usted. Señor amado, a través de Jesucristo, su Hijo, le pedimos y le rogamos todo esto. Amén. Os sentís cansados.
sin coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga. Damos gracias una vez más al Señor por darnos la oportunidad de seguir en el estudio de la palabra del Señor y continuar en el estudio del Evangelio según San Mateo. Como vimos la semana pasada, estamos ya entrados en el capítulo número 8 y hoy día nos corresponde seguir en el capítulo número 8, pero desde el versículo 18 al 27. Así que le quisiera invitar a que busquen el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 27, y el texto central lo encontramos en Lucas, capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 27 dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Leemos en Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice así: El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bien, amados hermanos, el Señor fue una persona y un maestro directo en enseñar su doctrina, sus enseñanzas a aquellos que les estaban siguiendo. Encontramos aquí que Jesucristo estaba rodeado por una gran multitud. Y dentro de esta multitud que le seguía, aparece un hombre que, sin pensar mucho, sino dejándose llevar por la emoción del momento, al ver a Jesucristo realizar diferentes tipos de milagros como sanidades, expulsar demonios, resucitar muertos, multiplicar panes y peces. Al ver esto, ser testigo tal vez este hombre de todo lo que Jesucristo no solamente enseñaba, como en el Sermón del Monte, sino que cómo multiplicaba los panes y los peces y sanaba enfermedades,
al ver este hombre todo esto, en su emoción, en su inmadurez espiritual, se, se promociona a él mismo como un discípulo de él y estar dispuesto a seguirle a donde quiera que él fuera. Le dice este hombre a Jesucristo, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba. Un escriba era una persona importante en el pueblo de Israel. No era una persona del vulgo, sino que era una persona que tenía prominencia en el pueblo. Era una persona educada, con estudio. Era una persona que también tenía poder adquisitivo, era de buena situación económica. Por lo tanto, no era cualquier persona este hombre que se ofrece a seguir a Jesucristo donde quiera que él fuera. Nos dice acá que este era un escriba. ¿Y quiénes eran los escribas en el pueblo de Israel? Si vamos al libro de Lucas, vamos a encontrar a Jesucristo refiriéndose a ellos, descubriéndolos quiénes eran ellos realmente. Entonces, en Lucas capítulo 20, versículo 45 en adelante, Jesucristo revela quiénes eran estos en su naturaleza interna, en su naturaleza espiritual, quiénes eran realmente los escribas. Y nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 20, versículo 45 en adelante. Dice, y oyéndole, todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí Jesucristo nos revela la naturaleza interna de estos hombres. No eran hombres que agradaban a Dios, no eran hombres que con un corazón recto delante de Dios, sino que estos hombres, según lo que Jesucristo nos dice acá, primero una advertencia, cuidarse y guardarse de estos hombres, porque eran hombres peligrosos, que aparentaban ser hombres justos y rectos, pero su naturaleza interna era una naturaleza pervertida, torcida. Y nos dice acá, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y los primeros sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas. Vestían con ropas largas, los hombres importantes en Israel, los hombres con poder adquisitivo usaban ropas largas en Israel. Por lo tanto, esto era lo que ellos eran. Y nos agregan, y nos agrega acá, y aman las salutaciones en las plazas. Les gustaba ser reconocidos por los hombres, que los hombres supieran que tal persona estaba pasando por ahí y que se acercaran a saludarlo, a reverenciarlos. Les gustaba eso a ellos. Y se iban a las plazas precisamente para esto, para que los hombres los reconocieran y los saludaran. Y sentirse así como personas importantes. Y les gustaban los primeros asientos, tanto en las sinagogas, en los templos, como también en las cenas donde ellos eran invitados. Entonces la exhortación final que Jesucristo hace respecto de esto dice que devoran las casas de las viudas. Iban a las casas de la viuda y le sacaban todo lo que ellos tenían. Y para justificar lo que ellos hacían, para quedar bien delante de ella, hacían largas oraciones. Oraciones que no alcanzaban a llegar al cielo. Oraciones que no eran escuchadas ni agradables delante de los oídos de Dios. Y nos dice el Señor que estos recibirán mayor condenación. Por lo tanto, estos eran los escribas. Así que este era el tipo de persona que vino a Jesucristo ofreciéndose voluntariamente para ser un discípulo de Él. Pero Jesucristo, que conocía el corazón de estos hombres y particularmente de este hombre, Jesucristo se encarga de desenmascararlo. Y este hombre venía a Jesucristo con una intención oculta.
No venía Jesucristo con un deseo de servirle al Señor, de ser un genuino discípulo de Él y estar dispuesto a negarse a todo lo que como discípulos de Jesucristo tenían que hacer, sino que este hombre venía con intenciones ocultas, estaba mirando a Jesucristo como un medio para su fin. Ese salto que quería dar en la sociedad, ese salto o ese avance que quería dar en la escala de la sociedad. Jesucristo venía a ser para él el medio de adquirir reconocimiento en la sociedad, popularidad, prestigio en la sociedad, porque Jesucristo en ese momento estaba siendo un referente o un buen referente, como un buen maestro. Y él estaba viendo a Jesucristo como un buen maestro para aprender de él. Y como Jesucristo estaba siendo acosado por la multitud, era un hombre popular, entonces, ¿qué mejor maestro que este hombre que es popular? ¿Qué mejor maestro para seguirlo y aprender de él y dar este salto en la sociedad para ser reconocido? Entonces este hombre, este escriba, estaba mirando a Jesucristo como un medio para su fin. Para él Jesucristo no era el fin de su vida, sino que simplemente era un medio que él estaba utilizándolo para conseguir aquello que él quería. Pero Jesucristo, de la manera más directa, termina derrumbando las pretensiones y los sueños que este hombre tenía. La respuesta de Jesucristo a este hombre que se ofrece voluntariamente para ser un discípulo de él y que estaba dispuesto a seguirle a donde quiera que él vaya. Por supuesto que estaba dispuesto porque Jesucristo hacía milagros, sanaba, echaba fuera demonios, convertía el pan, multiplicaba el pan y los peces. Así que él veía que Jesucristo iba a suplir todas sus necesidades. Pero Jesucristo le responde a este hombre de la siguiente manera. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De la manera más directa, de la manera más drástica, Jesucristo derrumba todas las pretensiones que este escriba tenía en cuanto a ser un discípulo de Jesucristo. Si él creía que iba a tener prosperidad, si él creía que iba a tener asegurado el futuro, si él creía que iba a tener suplidas todas sus necesidades, Jesucristo, con este ejemplo de las zorras y de los pajarillos que tienen nidos y guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con esto Jesucristo derrumba todas sus pretensiones, todos sus sueños se esfumaron con esta respuesta que Jesucristo le dio a este escriba. Dios nos bendiga para no usar a Jesucristo como un medio para conseguir un propósito o un fin personal, como este hombre pretendía conseguir de Jesucristo. Así que Jesucristo termina derrumbando todas sus pretensiones, todos sus sueños, todos sus logros se ven destruidos con esta respuesta que Jesucristo le da. Las aves, las horas tienen asegurado el alimento, un nido, una guarida donde refugiarse, donde descansar. Pero Jesucristo, como el Hijo del Hombre, no tenía asegurado esto. No tenía aseguradas las cosas básicas para la sobrevivencia en este mundo. Por lo tanto, si él no tenía asegurado esto, tampoco sus discípulos tenían aseguradas estas cosas básicas para la sobrevivencia. Así que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Encontramos a Jesucristo que iba a las casas de sus amigos y sus amigos le daban hospedaje. Pero él no tenía una morada permanente. Dios nos bendiga y Dios nos ayude para tener también presente eso nosotros, que aquí nosotros en la tierra no tenemos nada seguro, que todo es pasajero, que todo es vanidad aquí en la tierra. Dios nos bendiga, que las cosas que son invisibles, que no son perceptibles a nuestros ojos, esas cosas son las que son eternas. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y vemos que en escena aparece un segundo hombre. Y vemos acá que dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Aquí vemos que pareciera que este hombre se está ofreciendo a ser un discípulo de Jesucristo. Pero la verdad que si vamos a Lucas capítulo 9, vamos a encontrar que este pasaje es paralelo ahí. Encontramos aquí en Lucas capítulo 9, versículos 58 en adelante, el mismo relato que en Mateo 8, 18 en adelante. Nos dice así, lo leo textual, dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro. Entonces vemos que aquí Jesucristo es el que le dice a otro de los discípulos que estaban ahí, en esa multitud. Todos eran discípulos de Jesucristo. Toda esa multitud estaban siguiendo a Jesucristo, estaban escuchando a Jesucristo, beneficiándose de lo que Jesucristo hacía. Pero aquí vemos que este segundo hombre es llamado nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. El primero fue el que se ofreció para ser un discípulo de Jesucristo. Pero este segundo hombre es Jesucristo quien lo llama a ser un discípulo de él. Entonces dice acá, versículo 50, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Esta fue la respuesta de este hombre, que Jesucristo le invita a seguirle y a ser un discípulo de él. Pero este hombre presenta una excusa delante del Señor, pone un pretexto delante del Señor para no seguirle. Él le dice, Señor, déjame primero que entierre a mi padre y después te seguiré. Esa es una excusa para no servir al Señor. Lo que dicen los eruditos es que el padre no había fallecido, que el padre todavía estaba vivo, pero que a lo mejor o estaba enfermo o estaba convaleciente, pero que todavía estaba vivo el padre de él. No había muerto. En la cultura del Medio Oriente encontramos lo que dicen los historiadores, los eruditos, que la responsabilidad de cuidar a los padres caía sobre los hijos. Y ellos tenían el deber de cuidar a sus padres hasta cuando ellos murieran. Y no solamente cuidar a los padres, sino que también cuidar los negocios familiares. Hasta cuando el padre falleciera, entonces ellos quedaban libres de la responsabilidad de cuidar a sus padres. Pero Jesucristo no le está diciendo que abandone a su padre en el cuidado que él debía de tener en relación a su padre. No le dice Jesucristo, no te preocupes, deja que otro lo cuide y que otro lo entierre y que otro lo sepulte. No es eso lo que el Señor está pidiendo, porque en la palabra misma de Dios encontramos que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, según lo que dice Efesios capítulo 6, que debemos de honrar a nuestros padres, que este es el primer mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo el Señor ahora le iba a estar pidiendo a este discípulo que no cuidara de su padre, que lo abandonara, que lo dejara a su suerte si es que estaba enfermo o si estaba agonizando? No es eso lo que el Señor estaba demandando de este hombre. Si seguimos leyendo, nos dice lo siguiente. Eh, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces Jesucristo le dice, y tú ve, aprovecha esta instancia, aprovecha este momento de anunciar el Evangelio. La palabra del Señor nos dice también a nosotros que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Es un buen medio, es un buen momento de anunciar el Evangelio, el lugar del luto, donde está la tristeza, donde está el dolor, donde está la amargura. Es un buen medio, es un buen momento para presentar el Evangelio. Así que si este hombre tenía que esperar que su padre muriera, que fuera, lo cuidara. Y si moría su padre, bueno, que usara ese momento para anunciar el Evangelio. Pues le dice, pues tú ve y anuncia el reino de Dios.
Usa estos medios, usa todo lo que está a tu alcance para presentar el Evangelio. Dios nos bendiga. Nosotros, amados hermanos, espiritualmente estábamos muertos, según lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero dice la Biblia también ahí que Él nos dio vida. Dios nos bendiga. Porque esa es la condición espiritual de todo ser humano. Pero Dios nos dio vida a nosotros, según lo que dice San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice lo siguiente en relación a lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que el que oye su palabra y cree al que le envió, dice, tiene vida eterna. Estos hombres escucharon a Jesucristo, pero no le creyeron. No creyeron en Él, no creyeron que Dios le había enviado a Él. Por lo tanto, siguieron en su estado de muerte espiritual. Pero nosotros y los discípulos que verdaderamente fueron llamados por el Señor, esos escucharon a Jesucristo y creyeron en Él. Y esos hombres que creyeron a la voz de nuestro Señor Jesucristo, que creyeron en el Padre, esos hombres verdaderamente pasaron de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y agrega, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si este hombre hubiese sido un verdadero discípulo de Jesucristo, habría aceptado la invitación de Jesucristo y habría obedecido a lo que Jesucristo le ordenó. Como les decía, Jesucristo no le prohibió que fueran de su Padre y esperar el momento de su fallecimiento y lo sepultara y aprovechara ese momento de anunciar el Evangelio. No se lo prohibió, pero él no entendió ni aceptó el llamado de nuestro Señor Jesucristo. El costo de ser un discípulo de Jesucristo es un costo muy alto. Es muy alto el costo que tenemos que pagar por ser un discípulo de Jesucristo. Ojo, que no estoy diciendo que hay que pagar un precio muy alto para ser salvo. Estoy hablando de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene un costo muy alto. La salvación es gratuita, pero la cruz tiene un precio. Y ese precio es nuestra vida. Rendirnos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Morir a todos nuestros intereses personales. Al yo, al ego, al prestigio, al yo quiero, al yo deseo, al yo anhelo. A todas esas cosas. Nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de morir. Y estos hombres, tanto el primero como el segundo, no estuvieron dispuestos a pagar ese precio de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Quisiera invitarle a que fuéramos a la carta del apóstol Pablo, a Efesios capítulo 2. Nos dice lo siguiente, versículo 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición espiritual antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Qué fueron estos hombres? Hijos de desobediencia, por la respuesta que dieron a lo que Jesucristo les pidió. Tanto el primero como el segundo, sus respuestas fueron negativas. Por lo tanto,
Según lo que dice aquí el apóstol Pablo, estos eran hijos de desobediencia. Pero nosotros no hemos sido hijos de desobediencia, porque hemos aceptado la invitación y el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos falta ahora a nosotros como discípulos de Él? Porque somos discípulos del Señor. Y un discípulo es una persona que permanentemente, constantemente está aprendiendo de su maestro. Y el Señor nos llamó con un llamado que nosotros no pudimos negarnos a la invitación que Él nos hizo. Pero de ahí en adelante, en nosotros comenzó una transformación, un proceso de santificación. Y este proceso de santificación va a culminar en el día en que dejemos este mundo o en el día en que Jesucristo venga por segunda vez. Ahí va a terminar este proceso de madurez, de ir abandonando, de dejando nuestros intereses personales. Dios nos ayude, amados hermanos. Por lo tanto, lo que el Señor pide de nosotros es que seamos hijos sometidos, discípulos sometidos a su voluntad. Y sigue el pasaje bíblico. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entre tanto, entrando, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vemos aquí un cambio de escenario. Jesucristo tenía pretensiones y deseos de salir de esa multitud que le estaba siguiendo. Con esta declaración que Jesucristo hizo de que las zorras tienen guarida y que las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y este segundo hombre que le dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, con esta respuesta que Jesucristo dio, disipó a esa multitud. Los disipó y ahora entonces puede subir a la barca con sus discípulos y cruzar. Y mientras van en esto, el escenario cambia radicalmente. Desde haber estado en tierra firme, ahora está en el mar y se levanta, dice, una gran tempestad. Pero Jesucristo dice que dormía en el cabezal, según lo que dice en Lucas capítulo 9. Estaba durmiendo profundamente nuestro Señor Jesucristo cuando se levanta esta tempestad en el mar. Pero Jesucristo no despertó por este gran movimiento, por este ruido, por el agua que salpicaba, que entraba dentro de la barca, sino que él seguía durmiendo. Ahí vemos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, su humanidad, el cansancio que le fatigaba. Como hombre semejante a nosotros, él también se agotaba, se cansaba y necesitaba alimentarse y descansar. Y después de un día de diferentes actividades, cumpliendo con su ministerio, Jesucristo se queda dormido y se levanta una gran tempestad. Y encontramos que al levantarse esta gran tempestad, sus discípulos acuden a él. Y le dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Acudieron a la persona correcta en pedir protección, en pedir auxilio. Acudieron a Jesucristo. Señor, sálvanos que perecemos. Jesucristo se despertó y le responde a ello. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa fue la respuesta, la reprensión que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Se asustaron por la situación, pero ¿acaso no sabían que Jesucristo era el que controlaba todas las cosas? Que tenía potestad no solamente de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de multiplicar panes y peces, de convertir el agua en vino, sino que también sobre la naturaleza. Entonces Jesucristo les reprende a ellos y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y sigue el relato y dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Si contextualizamos todo lo que hemos hablado,
lo anterior, con este episodio, que pareciera que no tuviera relación con lo anterior, pero sí está relacionado, porque Jesucristo como maestro y nosotros como discípulos debemos obediencia a nuestro maestro, a nuestro Señor. Y aquí el ejemplo que nos coloca el Señor a través de lo que sucede en la naturaleza, esta gran tempestad que se levanta en el mar, que Jesucristo se levanta y manda al viento y manda al mar a aquietarse, y el mar y el viento le obedecieron. La respuesta de sus discípulos, ¿cuál fue? Nos dice acá, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué clase de persona es esta? Y agregan que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Se fija usted? Lo que no tiene conciencia, lo que no tiene inteligencia, lo que no tiene la capacidad de discernir, sino que simplemente actúan, porque Dios dejó establecidas las leyes naturales, las leyes que rigen la naturaleza y que no pueden ser quebrantadas. De ninguna manera encontramos aquí a Jesucristo dándole una orden al viento y al mar para que se aquieten. Y estos, sin tener conciencia, sin tener la capacidad de discernir, de pensar, de decidir, obedecieron a la voz de Jesucristo. Entonces, la enseñanza para nosotros es que si nosotros somos discípulos de Jesucristo y somos conscientes y pensamos y sacamos conclusiones, podemos meditar sobre las cosas, podemos analizarlas, podemos estudiar este libro y los ejemplos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros no debiéramos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo como discípulos de Él y estar dispuestos a obedecer a todo lo que Él demande de nuestras vidas? No así como estos dos hombres que no quisieron seguir a Jesucristo, porque cuando sacaron los cálculos de lo que tenían que obedecer, de lo que tenían que dejar, de lo que tenían que hacer por ser un discípulo de Jesucristo, se dieron cuenta que el costo era demasiado alto para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos escogió a nosotros y Él también nos invita a nosotros a que reflexionemos, a que pensemos el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Dios nos ayuda, amados hermanos. El Señor le llamó a usted, el Señor me llamó a mí para ser un discípulo de Él. Y Él también, como lo vimos en lecciones anteriores, Él también nos ha capacitado para obedecer, para poder cumplir con lo que Él demanda. Entonces, este último ejemplo que encontramos aquí, cómo la naturaleza obedece a la voz de nuestro Señor Jesucristo, así también la misma obediencia debemos de tener nosotros a las demandas y a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros como discípulos de Él. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude para poder llevar a cabo esto que el Señor nos ha enseñado y demanda de nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Quisiera invitarle a que elevemos una oración de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Padre bueno, Padre justo, le alabamos, le bendecimos en esta hora. Señor, por esta enseñanza y por esta instrucción que usted nos ha dado en esta mañana. Como discípulos suyos, Señor amado, como aquellos que usted nos llamó, aquellos que usted nos escogió para ser discípulos suyos, le pedimos que también usted nos dé la capacidad para poder obedecer, para poder negarnos aquellos intereses personales que tenemos, Señor amado, y ponerle a usted adelante por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdenos a despojarnos de toda nuestra vieja naturaleza, Señor, caída y pecaminosa, y dejar que usted gobierne y dirija nuestras vidas. Padre amado, le pedimos que usted nos ayude, porque para nosotros esto es imposible, Señor amado, pero usted nos llamó, usted nos escogió, y por lo tanto también usted es el que nos capacita. Señor amado, ayúdenos a tener un espíritu de obediencia, de sujeción a usted. Señor, ayúdenos a escudriñar cada día más, a ver los ejemplos, Señor, que en su palabra encontramos, Señor amado. Gracias, buen Padre Celestial. Bendiga a todos mis hermanos que han sido partícipes de esta enseñanza.
Bendígales donde quiera que se encuentren, Señor amado. Bendígales grandemente, se lo pido, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta escuela dominical que hemos tenido. También en esta oración vamos a orar por nuestra nación, por nuestros hermanos, especialmente por aquellos hermanos que pudieran estar pasando necesidades económicas, tal vez necesidades de alimento, de trabajo, por aquellos que están solitos en sus hogares, por aquellos que están hospitalizados, también por los que dirigen este país y por nuestros hermanos que están eh, dispersos, Señor, en diferentes partes del mundo, pero que también son hijos del Señor. Le invito a que inclinemos nuestros rostros delante del Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre justo, una vez más le damos gracias por concedernos esta oportunidad de poder reunirnos, Señor amado, y participar de esta escuela dominical, Señor, que nos hace tanto bien, que edifica nuestras vidas. Señor amado, antes de dar término a esta, queremos presentar a nuestros hermanos, Señor amado, a los ancianos de nuestra iglesia, a los hermanos que han quedado viudos, a las hermanas que han quedado viudas, Señor amado, a hermanos que también han tenido que ver partir a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, Señor amado, personas queridas, Señor, para ellos. Pedimos que usted traiga consuelo y paz a sus corazones, Señor. Pedimos por los hogares que están carenciados tal vez de alimento, a lo mejor de dinero para poder pagar las deudas que tal vez se han ido acumulando por estos meses sin poder trabajar. Pedimos, Padre, que usted tenga misericordia y se glorifique también en estas situaciones que nos corresponde vivir. Pedimos por nuestro país a lo largo y ancho, Señor, de nuestra nación, para que usted la bendiga, Señor, y la bendiga con un espíritu de arrepentimiento, de convertimiento genuino a usted, Señor amado. Pedimos por las autoridades civiles, Señor amado, para que también usted les dé la sabiduría y la inteligencia que ellos necesitan para poder llevar adelante esta situación que como país, como nación estamos viviendo. También pedimos por todos nuestros hermanos que están en la diáspora, Señor amado, dispersos en el mundo, pero que también son hijos suyos, para que también usted les fortalezca, para que también haya sabiduría, inteligencia en ellos para poder enfrentar lo que nos corresponde vivir por estos tiempos. Señor amado, dirija usted a los ministros, a los pastores, Señor, que están enfrentando y tratando de una u otra manera poder dirigir a su pueblo, Señor amado, la sabiduría, la inteligencia suya para poder estar dirigiendo su pueblo, su remanente, Señor amado, la grace suya que usted compró a precio de sangre. Soberano y eterno Dios, le pedimos su bendición para esta escuela dominical, bendición que pedimos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que le demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.